Buen día, entonces, bueno, ahora vamos a continuar con la parte de razón y proporción. Entonces recordemos que uno de los principales autores que ha trabajado sobre razón y proporción inicialmente en el cuerpo humano y dejando algunos grabados escritos fue Leonardo da Vinci. Claro que hay muchos otros autores, muchos otros matemáticos que han trabajado este término de razón y proporción. Particularmente me ha llamado mucho la atención el trabajo de Leonardo da Vinci, puesto que encontró que el cuerpo humano guarda proporción con cada una de sus partes. En este caso, pues tengo la imagen para un niño de 6 años y se hizo el estudio. Él encontró que la longitud de la cabeza guarda proporción con la altura del individuo. En este caso, para un niño de 6 años, nuevamente repito, al hacer la medición de la longitud de la cabeza con respecto a la estatura, se encuentra que la longitud de la cabeza cabe 6 veces aproximadamente con respecto a la altura. En este sentido, entonces, es importante que primero hablemos de qué es una razón y posteriormente de qué es una proporción. Cuando nosotros hacemos referencia a razón matemática, es una comparación que se hace de dos cantidades por medio de una división. Se puede interpretar como cociente, como número decimal, es decir, como fraccionario, o se puede expresar de forma escrita, como lo tenemos acá. Se lee A es a B, o como lo tenemos acá como notación matemática, A es a B, como fracción a sobre b, o pues si se introduce igual queda a sobre b. Digamos, son las tres formas en las que se puede escribir, pero también se puede expresar como un número decimal. ¿Listo? Entonces, tomando como referencia el ejemplo que aparece en la guía sobre las naranjas, lo primero que vamos a establecer es la razón o cociente entre los valores dados. El problema nos dice que hay 20 naranjas y de esas 20 salieron 5 naranjas dañadas. Entonces nosotros repartimos esa información primero identificando cuáles son los valores que nos da el problema y cómo podemos escribir la razón. Recordemos que la razón es una fracción que usted puede, es la forma en la que usted puede escribir el problema a partir de una fracción. En este caso vamos a tomarlo como una fracción parte todo, es decir, todo es el 20 y la parte es el 5, porque solo son 5 naranjas las que nos salen dañadas. Entonces, al escribirlo como una fracción, nosotros decimos que 5 es a 20, 5 dañadas de 20 en total, y así también lo podemos escribir como fracción. La razón es ese cociente o esa misma fracción, o sea que si yo quiero hallar la razón de cambio en este caso, entonces yo puedo escribir que R es la razón, 5 dañadas de 20, simplificando la fracción es equivalente a un cuarto, y escribiéndolo como número decimal es 0,25. En la guía decíamos que ese 0,25 también se puede convertir como un número decimal, un porcentaje, que en este caso sería multiplicar el número decimal 0,25 por 100 y eso nos da el 25%. Por lo tanto, podemos inferir que el 25% de las naranjas que se recogieron salieron dañadas. Y esa va a ser nuestra razón. ¿Listo? Nuevamente, la razón se puede escribir como una fracción con los valores del problema, como una simplificación de esos valores o como un número decimal. Ahora, ¿qué es proporción? Cuando nosotros hablamos de proporción, tenemos que tener en cuenta que yo no puedo comparar una sola fracción, necesito 2 o más fracciones para poderlas comparar. Si yo comparo 2 fracciones y encuentro que cada una de las fracciones me arroja el mismo número, la misma razón, entonces yo digo que esas 2 fracciones son proporcionales. En palabras digamos un poco más formales, se dice que si 2 razones son equivalentes, entonces se dice que son proporcionales. Y si son proporcionales, entonces cumplen la propiedad fundamental de la proporción,
que dice que el producto de extremos es igual al producto de medios. Entonces tengo dos fracciones, 1/4 y 2/8. Si yo simplifico 1/4, digamos ahí está expresado en su mínima expresión, y si yo simplifico 2/8 también me da 1/4, ¿verdad? Luego entonces yo ya tengo que estas dos fracciones son equivalentes. Entonces aquí es la importancia de la ecuación. Como son equivalentes, entonces decimos que son proporcionales. Ahora vamos a verificar si cumplen o no la propiedad fundamental. Para eso, en la guía también se hacía referencia a que cuando se comparan dos fracciones tenemos dos elementos. En este caso, el 1 y el 8, que son considerados extremos, y el 4 y el 2, que son considerados medios. En este orden de ideas, dice la propiedad fundamental que el producto de extremos, es decir, al multiplicar los dos números que son extremos, en este caso 1 por 8, como lo tenemos acá, y al multiplicar los medios, en este caso 4 por 2, como lo tenemos acá, entonces decimos que estos dos productos o estas dos multiplicaciones me van a dar el mismo número. Si lo verificamos, pues 4 por 2 me da 8 y 1 por 8 me da 8. Luego entonces ya comprobamos que estas dos fracciones que dijimos que eran equivalentes son proporcionales porque cumplen la propiedad fundamental de la proporción. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos con esas propiedades fundamentales de la proporción? Aplicarlos en problemas. Entonces, en los dos ejemplos que poníamos allí, hablábamos en un caso de las naranjas y en otro uno de los problemas planteados de harina, de los ingredientes para preparar una torta. Entonces, si ya sabemos, ya conocemos cuál es la razón de cambio en un problema y ya sabemos que esos valores son proporcionales, se puede hallar. Entonces, en el caso del problema A y B, si ustedes se fijan, es con respecto a las naranjas y sabemos que esas cantidades van a ser proporcionales al igual que la de los ingredientes. Entonces, si ya se les dijo que esas cantidades son proporcionales, vamos entonces a plantear lo siguiente. Para la pregunta A, si sabemos que 5 naranjas salen dañadas, de cada 20 que se recojan, o del total de naranjas que se recogen, en este caso 20, nosotros sabemos que nuestra razón de cambio es el número 0,25 o la fracción 5/20. Y el problema me dice cuántas naranjas saldrían dañadas si se recogen 36 naranjas. O sea que este 36 ahora es mi total. Luego entonces va a ir en el denominador de la fracción. Como la pregunta está es cuántas salen dañadas, mi incógnita va a ser el numerador. En este caso, mi incógnita va a ser acá, está acá, X. En este sentido, podemos plantear una ecuación entre estas dos cantidades. ¿Por qué podemos plantear una ecuación? Porque como ya dijimos, estas dos fracciones, 5/20 y X sobre 36, son proporcionales. Entonces planteamos la ecuación o la equivalencia. Ustedes lo pueden hacer con la fracción, como 5/20 igual a X sobre 36, o con el número decimal que es equivalente a esa fracción, en este caso 0,25. Yo puse 0,25 igual a X sobre 36. Como 36 está dividiendo, recuerden que en este caso 36 es el divisor de X, o 36 está dividiendo a X, pasa con su opuesto multiplicativo, en este caso estaba dividiendo, pasa a multiplicar. Me quedaría 0,25 por 36, que es equivalente a 9. Luego entonces yo sé que por cada 36 naranjas que se recojan, 9 de ellas van a salir dañadas. ¿Listo? Para el problema B, volvemos a plantear la misma ecuación. Pero en este caso, si ustedes se fijan, me dice que se recogieron solo 16 naranjas, o sea que 16 va a ser mi denominador y X, el número de naranjas dañadas, va a ser numerador.
En este sentido volvemos a plantear ecuación, pero para que ustedes vean cómo se hace con fracciones, entonces yo lo planteé como una fracción. Entonces 5/20 es igual a x sobre 16, o pudieron también poner en este caso un cuarto es igual a x sobre 16, es equivalente. Entonces en este caso 16 nuevamente, en este caso está dividiendo, pasa al otro lado, uy, qué flechita, 16 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, pero ¿en dónde va a multiplicar? En el numerador. Entonces aquí ya nos queda 5 por 16 sobre 20. Resolviendo, 5 por 16 me da 80, 80 dividido en 20 me da 4. O sea que por cada 16 naranjas que se recojan, 4 de estas van a salir dañadas. En el siguiente ejercicio decimos que María tiene 200. En el siguiente ejercicio es basado en uno de los problemas que se propone, en donde se le dan los ingredientes a María para preparar una torta y se pide establecer las razones entre cada uno de los ingredientes y la harina. En este caso se dice que son 500 gramos de harina sobre 180 gramos de margarina. ¿Listo? Luego entonces la cantidad de gramos de harina va a ir en el numerador y la cantidad de gramos de margarina va a ir en el denominador. Simplificando esta fracción obtenemos 25/9, es decir, a 500 le sacamos mitad, a 180 mitad y así sucesivamente, hasta obtener la mínima fracción, que en este caso es 25/9, que es equivalente al número decimal 0,7 periódico. Entonces aquí tenemos que esto es la información que me da el problema. La pregunta del literal C de esta parte me dice si María tiene 250 gramos de harina, o sea que este número va a ir en el numerador, como lo tenemos acá. Me pregunta cuántos gramos de margarina va a necesitar. Recordemos que la margarina en este caso va acá en el denominador. Y así podemos plantear entonces nuestra fracción equivalente o en este caso pues la razón equivalente. De esta forma podemos entonces igualar y plantear la ecuación que 25/9 es igual a 250 sobre x, que es mi incógnita. Para despejar esta incógnita entonces hay varias formas de hacerla. Igual voy a seguir trabajando la transposición de términos. Y decimos que en este caso x estaba dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. ¿Listo? Vuelvo y repito, x está dividiendo a 250, pasa al otro lado a multiplicar a la fracción 25/9. Pero como necesito despejar x, entonces me queda más, tengo que hacer la operación, el opuesto multiplicativo, en este caso de la fracción 25/9. Ya dije que acá se están multiplicando, luego entonces lo que nos resta es coger esta fracción que está multiplicándose y pasarla al otro lado. Por opuesto multiplicativo entonces pasaría a dividir. Y nuevamente les recuerdo, se me iba yendo el lápiz, nuevamente les recuerdo que como esta fracción pasó a dividir al otro lado y este número es un número entero, entonces lo podemos poner sobre denominador 1 y hacer la respectiva operación. En este caso me quedaría 250 por 9, que me da 2250, dividido en 25 por 1, que en este caso es 25. Simplificando o resolviendo esta ecuación encontramos que x es igual a 90. Significa que para 250 gramos de harina necesito 90 gramos de margarina. ¿Listo? El ejercicio, el problema del literal C, voy a dejar que ustedes lo resuelvan, esperando pues que haya quedado claro un poco este uso de la proporción a partir de las ecuaciones, y pues les doy el resultado. El literal C tiene como resultado 54, así que por favor desarrollen el ejercicio en su cuaderno y si quedan todavía inquietudes
en la clase del viernes, por favor pide la palabra y con mucho gusto le colaboro. Que tenga un buen día. Hasta luego.